Lo que he pensado para compartir se me ocurrió hace unos meses porque un chico de la comunidad, de los más jóvenes, comprometidos más jóvenes, nos comunicó al resto de los hermanos que no renovaba el compromiso. Entonces, yo me alegré por él, por una parte, porque había encontrado un sitio donde vivir la realidad comunitaria de una forma pues quizá más real, ¿no? Con gente próxima, además gente que también es cercana a nosotros, pero lo sentí mucho porque yo con la gente joven paso muchos años. Cuando llegan a nuestra realidad, hasta que se comprometen y esas cosas, vivimos muchísimas cosas juntos. Entonces le mandaba un audio para desearle suerte y le decía que el Señor con él había tenido una historia de salvación. Y cuando él me contestaba, me respondía que más salvación iba a haber. Y me alegraba poder ver que después de todo lo que ha pasado, de todas sus dificultades, claro, al final son años muy cruciales, con experiencias vitales importantes, les ves sufrir, les ves pasarlo mal. Entonces, que él pudiera ver su historia como esa historia de salvación y confiar en que iba a haber más, ¿no? En que esto es solamente el principio, pero nuestra historia con el Señor va más allá, hay más salvación de la que conocemos hasta ahora, me alegraba muchísimo por él. Y me hacía pensar que, pues por nuestra vida comunitaria y por lo que el Señor me ha regalado, he visto muchas historias de salvación. Y quería hablar de eso. Yo pensaba que si solo tuviese una ocasión de hablaros, yo quería hablar de esto, ¿no? De las historias de salvación que había a mi alrededor. Entonces lo que he hecho durante este tiempo, que llevo como 2 meses, porque me lo dijeron muy pronto y está muy bien, pero estaba asustada por si alguien me quitaba la idea, lo que he hecho ha sido ir reflexionando sobre esto y he sacado unas cuantas conclusiones que es lo que os quiero compartir. Bueno, lo primero en lo que pensé es en mi propia historia de salvación. Yo cuando teníamos el grupo presencial de jóvenes, cada mes o así invitaba a un adulto a que nos compartiera y le hacía siempre la misma pregunta y es ¿qué sabes tú de Dios que has aprendido por relacionarte con Él? O sea, no lo que te han contado, sino lo que tú has descubierto desde que te has convertido a raíz de tu relación con Dios. Entonces la gente nos contaba sus historias, lo que ellos van aprendiendo y al final lo que hacíamos era sacar una frase o algo que resumiese lo que nos habían dicho y eso lo llamamos la teología personal de cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, Alejandro Abascal nos decía que es mejor vivir con Dios que sin Dios. Y cuando yo hago esta historia y se la cuento a los chavales, mi teología personal es que el Señor saca acierto del error. Y eso dice mucho de mí y dice más de Dios, por suerte, dice mucho más de Dios, ¿no? Y esto yo lo relacionaba con esa historia de salvación, de cuántos errores el Señor me ha sacado y cuánto acierto ha sacado de mi torpeza. Pero me daba cuenta que es un punto bastante común con otros hermanos. Cuando antes de que llegase de hacer el Alfa Online, teníamos el grupo de mayores de jóvenes, es un grupo que ha nacido online y la pandemia nos lo regaló. Y entonces estábamos haciendo un turno, cada pareja nos compartía qué dificultades tenían en su vida de fe. Y la primera pareja que lo hizo, pues hacían un poco de análisis de cómo son, ¿no? De sus problemas de carácter, de las flaquezas de su personalidad, bueno, cosas que el temperamento, ellas hacían un poco de análisis y llegaban a la conclusión de que la mayor dificultad la tenían dentro. Eran ellas su mayor enemigo a la hora de vivir su fe. Y avanzando en su reflexión, ellas decían que al final era el amor de Dios las que las rescataba de eso, ¿no? Que era el sentirse amadas con toda esa carga lo que las hacía sentirse aceptadas por Dios y vivían ahí esa historia de salvación. Yo lo identificaba mucho con esto. Y al final, yo creo que hay un momento en el que somos como conscientes de qué somos capaces de hacer o de no hacer cuando Dios está en nuestra vida, cuando Dios no está. Y es la primera reflexión que hacía sobre esta historia de salvación, que el Señor nos salva de nosotros mismos, nos salva de toda esa, no sé, esa flaqueza, esa basurilla que a veces tenemos en nuestra vida. Y luego, avanzando con este tiempo, yo pensaba también, mi siguiente punto era dónde había encontrado yo al Señor. Y yo me convertí en la iglesia. Yo me convertí en un encuentro parecido al que ahora nosotros hacemos con la gente joven. Y entonces yo me daba cuenta
que mi deuda con la Iglesia es enorme. O sea, el haber encontrado al Señor y poder decir que ha sido ahí, a lo mejor él hubiese encontrado otro camino con los años, pero ha sido así. Y eso me situaba, ¿no? Me hacía pensar un poco en la Iglesia, o sea, yo frente a la Iglesia. Y yo creo que nosotros tenemos que formarnos un criterio, tenemos que moldear un carácter, cultivar una personalidad para poder tener en su día un espíritu crítico que te ayude a enfrentarte al mundo, ¿no? A leer el partido, y ahí también está la Iglesia, ¿no? Y creo que ese espíritu crítico es necesario y creo que la Iglesia lo quiere. Me parece que la idea que tenemos a veces de que o la tienen desde fuera, ¿no? De que la Iglesia quiere gente que todo diga que sí, eso es desde fuera. Yo creo que dentro vivimos que cuestionar las cosas sirve, que es bueno cuestionar. Pero también veía que a veces se nos va la mano, ¿no? O sea, nos pasamos de frenada y lo que hacemos es criticar. Y eso yo creo que no es historia de salvación y eso no está dentro de lo que nos ayuda en esa historia de salvación. Entonces, creo que es importante tener ese espíritu crítico también con las cosas de la Iglesia, pero ser conscientes de que nosotros en la Iglesia hemos encontrado la salvación. Nos la da el Señor, pero nos la ha dado ahí. Y es lo que nosotros intentamos repetir con las siguientes generaciones, ¿no? Pero iba un paso más allá, porque durante este tiempo tuvimos la suerte de poder juntarnos a rezar con una iglesia evangélica con la que tenemos relación. Nosotros somos una comunidad católica, pero entre nuestros carismas está el de la unidad y el ecumenismo. Entonces, a veces nos juntamos, pues la gente joven de allí con los nuestros, estuvimos rezando y había en esta oración, había un matrimonio de misioneros con los que tenemos pues, gente encantadora que vive para el reino y se nota, ¿no? Cuando das tu vida para el Señor se nota. Y estuvimos hablando de un proyecto que quieren poner en marcha. Ellos habían estado buscando financiación para hacer una especie de hogar de acogida, para que la gente pudiera tener una experiencia saludable de familia, ¿no? Pues se conoce que en su entorno van encontrando situaciones complicadas y ellos se plantean y se cuestionan cómo pueden contribuir a solucionar eso desde Dios y desde el reino. Y resulta que me compartían que no habían encontrado financiación. Entonces habían decidido que no pasaba nada. Cogían su casa y lo hacían en su casa. Habían hablado con sus hijos, que tienen 2 en casa con ellos ahora, les había parecido bien y esta gente va a desarmar su vida, va a desarmar su casa para que una persona del otro lado del país, porque la persona que tienen en mente vive en el sur, pueda tener una experiencia de familia y probablemente eso le traiga la salvación a esa chica. Y yo veía que enriquecedor es, ¿no? Poder conocer estas historias de salvación en casa y fuera y dentro de casa también al mismo tiempo, ¿no? Y cuando yo llegué a la comunidad, el ecumenismo para mí era un misterio. O sea, yo me iban a preguntar y digo que en España no hay evangélicos, porque claro, tú te mueves donde te mueves y no tenía ni idea. Pero fue todo un descubrimiento, fue un descubrimiento de trascendencia. Yo al final, después de estos 10 años, he tenido experiencias de oración. No es que sean chulas, es que han sido importantes a nivel de fe con esta gente. Y también les tengo gratitud por esto que hemos compartido, ¿no? Bueno, pues avanzaba un poco más en este tiempo, hacía un poco de visión, digo así voy a hacer una panorámica y miraba la vida de mis hermanos. Y primero pensaba en los hermanos que tienen situaciones vitales difíciles, ¿no? Entre nosotros pues hay gente enferma, con enfermedades duras y largas, con situaciones personales complicadas. Pensaba también mucho en los matrimonios, ¿no? Yo estoy soltera y probablemente no tengo ni idea de las dificultades que hay en el matrimonio, pero a veces, bueno, pues por cercanía, ¿no? A unas familias, a otras, intuyes cosas, alguna cosa trasciende y seguro que detrás hay un trasfondo de muchísima complicación y de, sobre todo yo pienso en la apuesta que es el matrimonio y sacarla adelante. Pero también pensaba en otros hermanos que tienen unas vidas pues más fáciles, ¿no? Mi propia vida, que yo creo que no tengo dificultades mayores. Y vidas más armoniosas quizá, o gente que no ha asumido pruebas complicadas, que no se ha visto en situaciones, bueno, pues eso, ni enfermedades ni cosas así. Y yo al final llegaba a la conclusión de que es la fidelidad la que nos habla de salvación. Y pensaba en lo que decía Teresita,
de que ella se había sentido preservada. Ella hace una especie como de lectura de su vida y da gracias a Dios porque ella ha sentido que el Señor la ha preservado. Vive su vida como si no hubiese afrontado especiales dificultades cuando ella perdió a su madre muy pronto, pero tiene esa experiencia, ¿no? No duda del amor de Dios, no duda de su vocación y da esa imagen del Padre que va delante de ti quitándote las piedras del camino para que tú no tropieces. Y yo creo que eso es verdad, pero también creo que no todo el mundo tiene esa experiencia. Creo que hay otras experiencias de amor de Dios mucho más complicadas y en circunstancias mucho más duras. Entonces a mí me gustaría hoy que habrá hermanos que me estén viendo, darle las gracias a la gente que tiene, sobre todo, las situaciones complicadas y se mantiene, ¿no? Al testimonio de fidelidad, de perseverancia y al testimonio de salvación, que es eso para todos. Porque yo siento que al final esos testimonios, esas historias de salvación a mí me sostienen, ¿no? Si yo estoy viendo a nuestros hermanos en sus circunstancias mantenerse, ¿cómo yo no voy a mantenerme? ¿No? ¿Cómo no voy a estar yo dispuesta? Y que desde aquí les quería dar las gracias. Hilando con esto, estaba leyendo, me tocaba leer, he vuelto a empezar la Biblia, me tocaba leer Éxodo. Es un libro muy entretenido, pasan muchas cosas. Y entonces llegaba la famosa lectura de cuando el pueblo de Israel pasa el Mar Rojo. La famosa lectura, hay hasta pelis de esa parte, ¿no? Bueno, pues es el capítulo 14 del Éxodo y cuenta cuando Moisés le dice al faraón que se quiere llevar a su pueblo de Egipto, él le dice que quiere irse 3 días al desierto, ¿no? Entonces el capítulo comienza como si el faraón empezase a sospechar que no van a volver, ¿sabes? Los consejeros del faraón dicen, estos no vuelven. O sea, y entonces les entra la avaricia y dicen, vamos a perder mano de obra. La Biblia que yo tengo es comentada, que no es que lea yo todos los comentarios de la Biblia, pero en este caso los leí. Y analizaba esto como diciendo que era la avaricia la que había endurecido el corazón del faraón, porque ni siquiera con la pérdida de su hijo es capaz de entender que esa batalla la ha perdido, o sea, que no se empeñe. Y movido por esta avaricia, manda al ejército. El pueblo de Israel ya está en la orilla del Mar Rojo cuando ve que llega este ejército. Y entonces hace lo de siempre, porque la historia del Éxodo es como muy repetitivo, ¿no? Nos sacas de Egipto para que nos muramos en el desierto, nos podíamos haber muerto en Egipto y esas cosas. Bueno, pues ellos van ahí con su historia y Moisés el Señor le dice, extiende tu brazo, abre las aguas y pasa. Y entonces cuenta cómo dice, la nube y el ángel del Señor se ponen en la parte de atrás del campamento. Esa nube es luz para los israelitas y es sombra y confusión para los egipcios, ¿no? Y comienzan a andar, pero comienzan a andar cuando es de noche. Y entonces el comentario de la Biblia analizaba que esa historia de la salvación es una historia que pasa por una noche de salvación. Tú al final avanzas sin ver. O sea, tu salvación pasa por un acto de fe, ¿no? De fidelidad, y tienes que avanzar sin ver, solamente porque te han dicho que hay camino. Entonces ahí tú continúas. Y al final del relato de esta parte, el pueblo de Israel vuelve la vista atrás, las aguas han vuelto a su cauce y ven los cadáveres de los egipcios en el agua. Y lo ven porque está amaneciendo. Al amanecer están ya al otro lado del mar. Entonces hacía esta reflexión de que a veces, ¿no? Como que al final es una historia de salvación real que acaba con el amanecer y que acaba con que esto pasa, pero a veces pasa por esa noche de salvación. Y yo creo que yo he tenido esa experiencia, ¿no? Esa experiencia de estar en la noche de salvación en la que tienes que avanzar sin ver. Que yo decía, bueno, ojalá hubiera sido una noche. Es así en el sentido figurado. Y entonces yo pensaba en la gente que esté en la noche, la gente que esté pasando por la noche, ¿no? Que esté cruzando el mar sabiendo solamente porque le han dicho que avance y ahí se está fiando. Y yo le quería decir también a esa gente que nuestra historia es una historia de salvación y tarde o temprano amanece y tarde o temprano miras para atrás y ves el cadáver de tus enemigos. Entendámonos, o sea, de las circunstancias. Y hilando también con esto, yo veía o me gustaba pensar que nuestra salvación nos habla de la otra vida,
nos habla de lo que nos espera al otro lado. Y hace un año estábamos preparando un evento y había un chico de la comunidad, de los jóvenes también, pasando unos días aquí antes del evento, se quedaba, estábamos organizándolo todo allí. Él había estado toda la tarde, yo llegué a última hora, nos quedamos como hasta las 12 de la noche y ya volvíamos juntos para Siquem, porque se quedaba en Siquem. Y aprovechamos el viaje de vuelta pues para ir hablando. Y le iba preguntando cómo andaba. Claro, llevábamos un año sin vernos, porque con toda la pandemia pues no habíamos visto a nadie. Y él me iba contando pues un poco las dificultades que tenía, ¿no? Me hablaba de lo difícil pues, que a veces mantenerse, sobre todo de mantener el ánimo, ¿no? De poder tener el ánimo de seguir adelante, de no decaer. Y en un momento determinado me dijo, yo solo espero que el Señor me lo tenga en cuenta. Si no es en esta vida, al menos en la otra. Y yo me quedé alucinada, porque ese es lo que yo os contaba al principio, ¿no? De cuando ves a la gente sufrir, ves a la gente pasarlo mal y en un momento determinado ver su vida con esa esperanza de que tarde o temprano el Señor lo tiene en cuenta. Y creo que la perspectiva, yo no sé si habrá habido noches de salvación que hayan durado hasta el último momento. No sé si habrá habido gente, a lo mejor, no sé, la Madre Teresa que tuvo sus momentos de oscuridad, a lo mejor llegó hasta el final y al final vio el amanecer, no lo sé. Pero creo que la perspectiva de la otra vida nos sitúa como en el plano correcto y en el momento correcto. Nos da la verdad, ¿no? Porque al final a mí me preocupa mucho cuando sentir que nos dejamos llevar por los criterios del mundo, que al final valoramos nuestro éxito, nuestro fracaso por lo que nos cuenta el mundo que es éxito o fracaso. Y nosotros jugamos en otra liga, o sea, nos movemos en otro parámetros, o sea, no es esto, ¿no? No son 20 años, no es lo que tengamos aquí solamente, que no digo que no sea importante, pero ¿qué es éxito y qué es fracaso? O sea, que te hayas casado es éxito, que no te hayas casado es fracaso. Que tu economía sea muy bollante y tengas unas vacaciones en las Maldivas es éxito y que no tengas vacaciones es fracaso. No sé, que tu matrimonio no tenga problemas es fracaso. Porque es que no tiene que tener problemas para que sea un éxito siempre. Que es estupendo con 40 años es éxito. Que tu Instagram mole mucho es éxito. Porque es que al final es eso lo que el mundo nos vende. Y nosotros no nos podemos dejar llevar por eso. Tiene que haber otro planteamiento. Sobre todo porque me parece que nos tenemos que dar cuenta de lo que es importante y de lo que no. Y dónde gastamos nuestras fuerzas y qué decisiones tomamos. ¿Qué es lo importante? ¿Qué te estás jugando? Lo decía Rocío hace unas semanas. Es que nos lo estamos jugando todo. Lo estamos jugando todo. Entonces, ¿qué es lo importante? Voy a mirar la chuletilla esta. Y termino, porque al final, últimamente le estoy dando muchas vueltas a la actitud con la que tomamos las cosas, ¿no? Y esta perspectiva me parece que nos puede ayudar a tener la actitud correcta. A veces nuestra actitud ante las situaciones nos puede más que la propia situación. Bueno, mi experiencia, ¿eh? Y a veces un cambio de actitud nos cambia. Y pensaba que a lo mejor, a mí me ayudaba a entender la actitud con la que quiero vivir cuando lees Hechos 2 y está describiendo la comunidad, Hechos 2:42, va contando el último versículo, dice, el Señor iba uniendo al grupo a los que se iban salvando. Entonces eso a mí me dice que tú, que yo, hemos sido elegidos, escogidos y llevados, ¿no?, al grupo de los que se iban salvando. Que nosotros, el Señor nos ha elegido y nos ha puesto en el lado de los que se iban salvando, por gracia de Dios, ¿no? Y me parece que esa perspectiva de saberte escogido y de saberte elegido con tu realidad, con lo que estás viviendo, eso también ahí también hay salvación. Y si no la hay, piensa por qué. Piensa por qué no hay salvación en tu dificultad, que otra gente la tiene. ¿Dónde está ahí la rendija por la que te está colando lo que no es? Te está escapando el asunto, el quid del asunto. Y eso era un poco lo que os quería compartir.